Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al inicio de la primera temporada de Debate 22. Me siento inmensamente feliz de estar de nuevo aquí trabajando para ustedes en Canal 22. Voy a hablar de medios. Hoy hablaremos de medios públicos, pero yo tendría que ser el periodista más irresponsable del mundo si no iniciamos esto, sobre todo con la calidad de invitados que tenemos, tratando el gran tema del momento, el hashtag AMPA del periodismo. Genaro Villamil, bienvenido. ¿Qué es esto de hashtag AMPA del periodismo? Muchas gracias, Álvaro. Pues felicidades por el inicio del programa. Y bueno, es el hashtag que está circulando a raíz de la divulgación de 32, 36 contratos o montos de dinero público. Ya entendimos que no son los montos de publicidad, sino ayudas y montos que se dieron a algunos periodistas, comentaristas, comunicadores y medios. Es un debate abierto que tiene y que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de transparentar y ventilar pues el dinero público que fue a dar a algunos medios privados o periodistas, ¿no? José Antonio Fernández, ¿cuál es la relevancia de esto en un país como México, donde hay periodistas que ganan una miseria y muchos compañeros que son asesinados por tratar de? Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de muchísimos. Bienvenido. Bueno, primero gracias por estar, por haberme invitado a este programa. Para mí es un honor que me hayas invitado, mi querido Álvaro, y estar aquí junto a Genaro Villamil también es un honor. Igual. Yo creo que es una situación muy complicada para entender esto del AMPA del periodismo, como se ha manejado esta frase en el hashtag, porque de pronto parecería que todos los periodistas, o todos esos periodistas que están en esa lista, hacen un mal periodismo, y eso hay que tener cuidado, porque no creo que sea así. Pero también hay que ver la otra parte, que es que sí, efectivamente, hay voces, hay periodistas, hay gente que está en los medios de comunicación que se presta para ser vocero y no identifica de quiénes son voceros. Y eso de pronto es complicado de entender para la gente en general, porque la gente le cree a aquellas personas, o quiere creerle, a lo mejor no le cree, pero quiere creerle a aquellas personas que dan noticias, que dan información, que dan comentarios, como es el caso de nosotros aquí. Nosotros aquí estamos opinando de manera libre sobre un tema y sobre lo que se ponga aquí sobre la mesa. Lo complicado sería que nosotros tuviéramos detrás de nosotros a alguien que nos esté pagando para que nosotros vengamos a decir algo y que eso no se lo estemos diciendo al público, que no le digamos a la gente que detrás de nosotros hay alguien y que nos paga cantidades. Si esta lista con esas cantidades se confirma que es así, pues son cantidades realmente muy grandes, incluso enormes, gigantes, que no creo que incluso lo hubiera podido identificar cualquier persona del público, saber cuánto le pagan a esta persona para que diga tal o cual cosa en un año. Es muchísimo dinero, y esto está confundiendo mucho a la opinión pública y puede crear una crisis de credibilidad en los medios de comunicación que sería muy seria y que a lo mejor requiere de un destape de información nuevo y de una nueva era para que aquel que está a favor de algo lo diga y el que está en contra de algo lo diga, y si alguien tiene una tendencia política o pertenece a un grupo, que también lo diga. ¿Qué piensa usted en casa de esto que estamos comentando? Hashtag Debate 22. Nos interesa mucho su punto de vista porque estamos hablando supuestamente, de más de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. ¿Es cierto todo esto, Genaro, o es una alucinación de las redes sociales? No, son los documentos que se entregaron al INAI a solicitudes de acceso a la información. Nada más para dimensionar los 1,080 millones de pesos que suman estos contratos o convenios o partidas, es 10 veces el presupuesto de Canal 22. Es el doble de lo que en todo un año van a tener los medios públicos mexicanos. Y estamos hablando de medios públicos, es decir, de medios que tienen pues instalaciones terrenas, torres de transmisión que hay que mantener, que hay que pagar, personal técnico, creativo, productores. Es decir, para ponerlo en dimensión, el monto de esto representa el doble de lo que 5 medios públicos federales van a tener de presupuesto este año.
y evidentemente pues es un despilfarro. De lo que sí no podemos, creo que en todo caso todos estamos de acuerdo de que se trata de un despilfarro de dinero público, porque estamos hablando de dinero público, no del dinero del señor vocero del anterior gobierno que se los dio, no, es dinero de los mexicanos. Es nuestro dinero. José Antonio, ¿esto es una cacería de brujas? Eso también puede haber una parte de la opinión pública que lo vea como una cacería de brujas, porque estás poniendo, estás sacando, estás balconeando a una serie de periodistas a los cuales los puedes poner en tela de juicio de manera inmediata. Puedes ya no creerles de manera inmediata, en tanto estarías suponiendo que lo que dicen no es lo que ellos piensan, sino que ellos están diciendo es lo que les están pagando para que diga. Yo creo que no es tan automático. Sí creo, y eso yo lo he escrito muchas veces, que de pronto ante temas específicos sí se dan coros, y yo lo he manejado así, con esa expresión desde hace muchos años. Hay un coro cuando surge tal tema, de pronto tú puedes identificar en muchas columnas o en muchos opinadores de radio que dicen exactamente lo mismo. Y entonces llama la atención. El nado sincronizado. Así es. Incluso hay documentales, Carlos Mendoza lo ha hecho de manera muy específica en sus documentales, que de pronto pone uno tras otro distintas opiniones o distintos comentarios que te das cuenta que son exactamente los mismos. Y eso ya no es casual. Yo creo que ahora lo que tiene que suceder es que ante esta información que se está revelando, tiene que haber un destape de información y esos conductores, esos comentaristas y esos opinadores tienen que ser mucho más claros en su posición y poder decir, yo estoy a favor o en contra de esto. Difícilmente veo que se siga dando un coro, como se ha estado dando por años en los medios de comunicación, para hablar de ciertos temas. Estamos en Debate 22 hablando del hashtag AMPA del periodismo y también de lo que ocurre con los medios públicos de este país. Genaro Villamil, ¿qué va a suceder aquí? ¿Nada? Bueno, el ejercicio es todavía inicial. Faltan, en este caso, de las listas y del monto, falta la otra parte, es decir, falta también hacer periodismo, es decir, que la contraparte valide o no valide. Ya hay varios medios y periodistas que han aclarado o han señalado este tema. Y obviamente lo que hace falta, desde mi punto de vista, y creo que lo expresé en mi cuenta de Twitter, en una entrevista con Aristegui, es que esto sirva para poner punto final a lo que yo considero la etapa neoliberal del periodismo. Cuando hay periodistas o comentaristas que ven a la información o a la comunicación como una mercancía, no como un servicio público. Una cosa es que tú tengas un salario digno por tu trabajo, por lo que haces, y otra cosa es que vendas tu posición y tu credibilidad. Porque entonces ahí es donde el valor intangible más importante de la comunicación se pierde y se mercantiliza. Estamos ante algo muy delicado, ante algo muy grave. Vámonos a corte y regresando continuaremos con esto porque da para mucho y por supuesto hablaremos de medios públicos aquí en Debate 22. Regresamos. Seguimos en Debate 22 hablando del hashtag AMPA del periodismo y de lo que ocurre en los medios públicos mexicanos. Su participación es fundamental con el hashtag Debate 22. Tenemos grandes invitados y yo quisiera saber, José Antonio, si hay antecedentes de esto en la historia de la comunicación mexicana. Antecedentes de periodistas que hayan recibido una suma tan espectacular como de más de 1,000 millones de pesos por manejar una línea editorial. Específicamente saber cuánto dinero se les daba, no, pero sí hay que recordar ahora esa frase de López Portillo de te pego para que me pagues o pago para que me pegues. O sea, esa parte, esa época yo creo que fue exacta y que tiene que ver un poco con lo que está sucediendo ahora quizás, aunque eran otros tiempos, pero ya se hablaba de este asunto de que se les pagaba a algunos comunicadores para que hablaran o para que no hablaran, que eso también es algo muy interesante. A veces, en algunos de los casos, era para que no hablaran. Pero creo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque
tampoco debe de incidir esto en desprestigiar absolutamente la credibilidad del periodismo. Yo creo que hay muchos periodistas, hay mucha información que ha sido importante a través de los años, pero también hay que poner sobre la banqueta, en tela de juicio, a aquellos que se les está que se está revelando la información de que estuvieron recibiendo dinero. Ellos deben de aclararlo. Ellos deben de aclararlo. Tendrían que venir aquí contigo, tendrían que estar en una mesa y aclararlo y decir, mira, a mí sí me dieron dinero y con ese dinero hice tal cosa o me lo dieron por tal motivo. Porque si no, esto va a perjudicar a todo el periodismo en una primera instancia, aunque creo que después, al saberse la información, que siempre es muy bueno revelar la información, esto va a dar un beneficio al periodismo porque le va a dar mayor credibilidad en un mediano, corto plazo, largo plazo. Genaro, ¿podríamos llegar a ver periodistas en la cárcel? No, por esa razón, no. Es decir, no hay algo que digas, bueno, hay un delito porque al final de cuentas se cumplió un procedimiento. No, el problema más importante es justamente lo que comentamos de la pérdida de credibilidad en algunos casos o el linchamiento en otros, que yo creo que sería lo más negativo. De hecho, creo que tenemos que ser muy maduros como sociedad y como periodistas y como lectores para entender este debate y encauzarlo. Siempre es mejor la información que la no información. Es decir, estos eran los secretos mejor guardados de las áreas de comunicación social de la presidencia. Durante años estamos alumbrando apenas una parte de esos secretos, de esa relación no ventilada públicamente de dinero público que se le daba a comunicadores o a intelectuales o a periodistas. ¿A cambio de qué? Eso es lo que los periodistas que están mencionados tendrían que decirnos o explicarnos, ¿no? Y yo insisto que creo que este tipo de prácticas deben acabar por completo. Debo entender que ya no se llevan a cabo, que ya no existen estos presupuestos multimillonarios para periodistas. La explicación que este día dio el presidente es que no se trata de publicidad, de los contratos de publicidad que normalmente un gobierno entrega o pacta con los medios o con las empresas de comunicación. Se trata de extras, de apoyos, de algo que está inasible y que creo que, eso sí también lo señalé, no estaría mal que el exvocero de la Presidencia de la República, de Enrique Peña Nieto, explicara cuáles fueron los criterios para dar ese dinero público, además. ¿Qué piensa usted de lo que estamos diciendo? #debate22, porque sí es particularmente delicado. José Antonio, tú tienes una gran experiencia en medios públicos y hay algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que la autoridad, durante tantísimos sexenios, para dar sus notas, haya acudido siempre a los medios privados antes que a los públicos, que son los suyos? ¿Cómo es posible? Bueno, déjame decirte algo. Los medios públicos son un espacio de libertad en México. Dentro de todas sus limitaciones, lo que sí ha sucedido en los medios públicos es que no han obedecido del todo, al menos Canal 22, por ejemplo, no. Canal 11 creo que tampoco. Han tenido muchos espacios que no son propagandistas. Muchísimos espacios. Yo alguna vez platicaba con Carlos Monsiváis sobre este tema y coincidíamos en este asunto de que los medios públicos pueden hablar del pasado, del presente, del futuro, pueden hablar de Alemania, pueden hablar del tema ¿de cuál tema quieres? Del que estamos hablando ahora, del AMPA del periodismo, y se hace con mucha libertad. Los medios privados han sido elegidos por la autoridad para ahí divulgar las acciones de gobierno y dejaron a los medios públicos con mayor libertad, lo que creo que al final de cuentas benefició mucho a los medios públicos. Mucha gente que trabaja en los medios privados se hizo en los medios públicos y eso ayudó mucho. Y hay muchos nombres, está el nombre de Carmen Aristegui, está el nombre de Javier Solórzano, está el nombre de Víctor Trujillo, Alejandro Aura en su momento, Andrés Bustamante, etcétera. El propio Javier Alatorre. El propio Javier Alatorre. Hay mucha gente que trabajó en los medios públicos y en los medios públicos se hizo con mucha libertad.
no tuvieron esas presiones brutales. Seguramente ha habido gente en los medios públicos, que ahora nos estará viendo, que diga, oye, a mí sí me presionaron, a mí no me dejaron. Pero te puedo decir que hay una gran cantidad de gente, yo incluido, que nunca hemos tenido una presión para hablar de tal o cual tema. Sí me parece que la autoridad eligió a los medios privados para que los medios privados fueran su vocero. Genaro, tú eres presidente del SPR. ¿Cuál es la situación de los medios públicos mexicanos en la actualidad? Recibimos medios públicos absolutamente devastados en términos de infraestructura, de dinero. Ojalá y ese dinero se hubiera destinado a los medios públicos, que además son bienes de la nación. No son propiedad ni del director de un medio público, ni del presidente o del gobernante en turno. Es la infraestructura que se crea con dinero público para darle un servicio a la sociedad, un servicio de información, de esparcimiento, de cultura, de educación. Y desgraciadamente, ese es el gran contraste. Este es el gran contraste. O sea, tienes, por un lado, este despilfarro, en términos globales, se calcula entre 60,000 y 100,000 millones de pesos el gasto, y ahí están las cifras de Fundar, que se generó en publicidad o en contratos de publicidad para el gobierno anterior, que además fue la peor inversión en la historia, acabó con 14% de aceptación, entonces no entiende uno por qué se gastó tanto. Y en contraste, fue el periodo en donde más se les castigó a los medios públicos con menos dinero, con menos infraestructura. Ahí está el caso del IMER, absolutamente abandonado durante un sexenio, siendo uno de los institutos más importantes de la radio, no solo de México, sino de América Latina, o el caso de Canal 22, o el caso de Radio Educación. Y ya no te cuento el caso del SPR, que es un espacio muy joven, creado apenas hace 5 años. Pero ahí es donde tú ves la balanza desequilibrada, ¿no? Y bueno, evidentemente, el equipo que formamos iniciando este gobierno y este periodo, con periodistas, con cineastas, con activistas de la comunicación, es un equipo muy nuevo y nos enfrentamos a la idea de crear una sinergia, porque también la situación de los medios públicos durante muchos años es que cada uno estaba fragmentado y pulverizado o dividido. Ahora la unión es lo que debe hacer la fuerza. Esto es un temazo. Vámonos a corte. Regresando, sí tenemos que profundizar. Estamos en Debate 22 hablando de medios públicos. Regresamos. Llegamos al último bloque de Debate 22, estamos hablando de medios públicos. Genaro nos estaba haciendo pues una descripción del panorama tan espantoso que recibió. José Antonio, ¿tenemos esperanza? ¿Hay remedio para esto? Sí, sin duda. Mira, yo te voy a decir algo. A mí el modelo de medios públicos de México me parece muy interesante. Es distinto al modelo de medios públicos de América Latina, es distinto al de Europa. Se hizo de otra forma, se hizo en parte porque la gente que trabaja en los medios públicos defendió a los medios públicos, porque grupos de intelectuales, grupos de la cultura defendieron a los medios públicos. A mí me gusta que pueda haber una comunicación, una intercomunicación entre los medios públicos, pero también me gusta el modelo actual. Me gusta que el Canal 11 pertenezca al Poli, me gusta que el Canal 22 pertenezca a la Secretaría de Cultura, me gusta que TV UNAM pertenezca a la UNAM, y me gusta que el SPR, que ya sería un poco largo platicar un poco de dónde viene el origen de SPR, que yo tengo mi propia teoría, que creo que iba a ser el canal del Poder Ejecutivo, y no se atrevieron a hacerlo, porque ya estaba el canal del Poder Judicial, estaba el canal del Congreso y el del Poder Ejecutivo. Alguna vez a mí me preguntaron que cómo iba a poder hacer eso. Yo comenté y otros hicieron comentarios. Yo decía, entonces habría que tener las sesiones del presidente también en vivo. Entonces creo que eso se frenó. Finalmente quedó el SPR Canal 14 y el SPR Canal 14 del que tiene responsabilidad Genaro Villamil, me parece que es ese gran secreto que tiene el país como medio de comunicación público. Porque el Canal 22 está muy bien posicionado, Canal 11 también, y el SPR tiene un gran poder porque además por ley
debe tener cobertura nacional. Qué bueno que estamos en este asunto de la composición de los medios públicos mexicanos, porque Genaro, hay un rumor muy constante en redes sociales que dice que en esta administración se van a fusionar los medios públicos para crear una suerte como de BBC. Ah, no. No, la BBC es un modelo aspiracional que pues, cualquiera quisiera que se pudiera trasplantar a México, pero, no, pero ya quiero ver a los mexicanos pagando 5,000 pesos anuales por su televisión en casa, ¿verdad? Exacto. O sea, el modelo BBC tiene que ver con la cultura británica de la comunicación. El modelo de los medios públicos mexicanos tiene que ver con esta suerte de acumulación a veces de políticas sin ton ni son, pero que ha generado, a final de cuentas, al menos a nivel federal, 6, 7 medios muy maduros. No, de lo que se trata es de coordinar, no de unificar. De lo que se trata es de unir fuerzas, no de homogenizar. Al contrario, la heterogeneidad de estos medios es su riqueza. La verdadera riqueza de los medios públicos en México es su enorme variedad. Si nos vamos a las radios estatales, universitarias, si nos vamos a las televisoras locales o federales, la riqueza está en su pluralidad y en su diversidad. Su pobreza está en su falta de coordinación, en su falta de compartir infraestructura o recursos, porque todos los medios públicos en México siempre han tenido escasez de recursos. Pero José Antonio, ¿son competitivos los medios públicos en nuestro país? ¿Algún día Capital 21 va a tener más rating que las estrellas? No creo que sean competitivos porque la televisión comercial, los medios comerciales, siempre están con lo que está de moda. Siempre están con el más famoso, siempre tienen al cantante del momento, siempre están con la historia, con la actriz, con el actor. Y eso los medios públicos no tienen recursos para hacerlos. Ahora, lo que sí creo, y eso me gustaría mucho que sucediera ahora en este sexenio, es que los medios públicos encuentren ese momento creativo, ese momento en el que los directores de los distintos medios públicos, como Genaro, como Armando Casas, encuentren esta fórmula, que creo que lo tienen además ellos en la sangre, el poder ser creativos, el crear contenidos como esto, como justamente como Debate 22, que puedas hacer que los medios públicos tengan un amor por la creatividad, por la propuesta, por querer ir por la audiencia, sin que eso signifique competir con los medios privados, porque los medios privados tienen otra razón de ser. Obedecen más a cuestiones comerciales, aunque también pueden tener grandes contenidos y muy buenos contenidos, pero creo que obedecen a otra fórmula. Aquí la cuestión es la cultura, la educación, y eso es lo que le debe de inyectar a los medios públicos posibilidades de ser competitivos. Pero, Genaro, estamos preparados para el futuro porque tenemos esta parte editorial, esta parte creativa que menciona José Antonio, pero tenemos un reto tecnológico monumental. Ahí viene la 5G y yo no sé si estamos preparados para eso. Así es. El gran desafío, hay muchos desafíos para los medios públicos, pero el gran desafío que prácticamente es el mismo de los medios privados es el rezago tecnológico y la deserción de las audiencias, sobre todo de las audiencias más jóvenes, ¿no? En el caso de la radiodifusión. Entonces, yo creo que el gran desafío es hacer también medios públicos convergentes, que no solamente estemos pensando en radio y televisión, sino en radio, televisión y plataformas digitales. Ese es el gran desafío, no solo de este gobierno o de este periodo, sino para que la existencia y la viabilidad de los medios públicos persista, ¿no? Sí, hay que insistir en eso. Y generalmente se piensa que se necesitan miles de millones de pesos. No es un asunto de dinero, es un asunto, bueno, en muchos casos sí es de dinero, pero en esencia es un asunto de perspectiva. Pues Antonio, este programa también se ve en los Estados Unidos. Hay muchos mexicanos mirándonos en este momento. Me preocupan. ¿Nuestros medios públicos piensan más allá de la frontera? Yo creo que los medios públicos de México sí han estado presentes más allá de la frontera. De hecho, hay Canal 22 Internacional, Canal 11 también se ve más allá de la frontera.
pero sí tendrían que focalizarse mucho más los contenidos y tendría que haber campañas de ida y vuelta, ¿sabes? Yo creo que ahora con las redes sociales y antes también, con las cartas, con los telegramas, al final el público siempre busca comunicarse con sus conductores, con el medio de comunicación. Creo que los medios públicos tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para comunicarse con la gente que está en Estados Unidos. Lo hacen, déjame que te diga, estaciones públicas como la de Michoacán, tienen trabajos en los que se llegan a ir a Estados Unidos, hacen reportajes allá y los pasan en Michoacán. Claro. En Zacatecas también lo están haciendo, que hay muchos zacatecanos que viven en Estados Unidos. Y creo que sí debe haber un esfuerzo mucho mayor, y ya no hablamos de los medios públicos del interior de la República, que ese es otro tema. Algunos muy abandonados, ahí sí, algunos llegan a estar trabajando, me ha tocado verlos hasta con una cámara. Los contrastes son pavorosos y yo tuve el privilegio de ver una app que salió en la administración anterior que se llama MX Play, que se supone que iba a ser como el Netflix de los medios públicos mexicanos. ¿Le vas a dar continuidad? ¿La vas a desaparecer? ¿Qué va a ocurrir ahí? Por supuesto que hay que darle continuidad. Desgraciadamente se volvió un negocio. No. Bueno, ya en algún momento si quieren pedir, hacer una solicitud de acceso a la información para ver lo que costó eso y lo que se generó, es tremendo. O sea, muchas cosas fueron más bien negocios bajo el pretexto de hacer algo que era justo y necesario. Y en ese sentido creo que sí es muy necesario tener un Netflix de los medios públicos, por llamarlo así, o una OTT de los medios públicos, y hacia allá tenemos que ir. Pero los costos han sido elevadísimos de eso. Hashtag Debate 22. ¿Qué piensan ustedes de lo que estamos comentando? Desgraciadamente el tiempo se nos va. José Antonio, por último, tú, en calidad de hombre que sabe de esto, ¿qué le recomendarías a los medios públicos nacionales en este momento histórico? ¿Cuál sería tu gran consejo, tu asesoría? Yo considero que los medios públicos tienen que apostar por la creatividad, por perfilarse bien, como está Canal 22, por buscar generar entusiasmo en los productores, en los conductores y en el público que tienen, para que esos contenidos que se puedan programar en los medios públicos, sean de producción propia o sean de adquisición de contenido de otros países, o incluso de casas productoras mexicanas, que también hay contenidos que están en el mercado, que sean esos contenidos que valgan la pena, que cuando los veas digas, eso que vi, valió la pena verlo y es importante para mí, para mi vida, me significa. Los medios públicos tienen que apostar por eso, por la creatividad y por contenidos de alta calidad que sean además atractivos. Genaro, ¿cuál sería tu conclusión, tu mensaje de despedida? La creatividad es muy importante, yo le agregaría la credibilidad también. Hay que recuperar o más bien construir una credibilidad de la audiencia frente a los medios públicos, porque con la credibilidad es la audiencia quien se apropia de los contenidos de los medios públicos, como ha pasado con la BBC en Gran Bretaña. Gobiernos van, gobiernos vienen, y la BBC se mantiene porque hay una identidad del ciudadano frente a eso. Ojalá y eso podamos lograr en México. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión, en este inicio de temporada. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, nos vemos.